Bienvenidos todos nuestros oyentes que hoy se conectan a nuestro programa La Nota Jurídica. El día de hoy con un tema muy importante para la población colombiana. Este es el derecho al trabajo, un derecho fundamental en nuestro país consolidado en la Constitución Política de Colombia de 1991, siendo el artículo número 25 en la cual argumenta que: primero, toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Segundo, toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Tercero, toda persona que trabaje tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. Y cuarto, toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Este derecho también se encuentra incluido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Pero qué es un derecho fundamental? Para resolver esta inquietud se encuentra con nosotros la abogada Tania Peña. Ella es experta en Derecho Constitucional y Administrativo. Entonces, Tania, por favor, expliquémosle a los oyentes de qué se trata el derecho fundamental. Los derechos fundamentales son exigencias elementales de cualquier ser humano, siempre. Y esto siempre va a estar enfocado a un fin que es tener una vida digna. Y la obligación del Estado va a ser proteger esos derechos fundamentales. Y hay ciertas distinciones entre derechos y derechos fundamentales. Los derechos fundamentales tienen unas características supremamente importantes porque son inherentes al ser humano, siempre. Entonces nunca un derecho fundamental va a prescribir. Tampoco se pueden transferir a otra persona o pueda yo renunciar a ellos. Tania, muchas gracias por la aclaración. Entonces, para enfocar más el tema, vamos a hablar de la historia del trabajo. Para esto nos acompaña Edwin Guzmán. Él es sociólogo y magíster en estudios culturales. Por favor, Edwin, cuéntanos cómo surge el trabajo y la manera en que éste ha transformado a la sociedad. Yo creo que el mejor obra que nos da referencia sobre este aspecto es la desarrollada por Engels en el sentido de la transformación del mono al hombre. El trabajo no solamente transforma a las cosas, sino que también transforma al trabajador. Y en esa medida así surge el trabajo, como un elemento que transforma y nos transforma, que va ligado como un poco a la segunda pregunta. El trabajo ha hecho no solamente transformaciones en la realidad material, sino en las relaciones de producción. Tanto la cualificación de la mano de obra como los procesos de tecnología e industrialización y automatización para suplantar esta mano de obra, como la generación de la división social del trabajo, la diferencia entre el trabajo intelectual y el trabajo material, el mismo proceso industrial que llevaría al surgimiento de las ciudades modernas. El trabajo ha cambiado estructuralmente la sociedad y la seguirá transformando. Edwin, muchas gracias. Entendiendo esto, podemos preguntarnos cómo se garantiza este derecho o cómo el Estado garantiza el cumplimiento de este derecho. Bueno, puede que el Estado lo puede garantizar implementando varias plataformas públicas de empleo, como lo es Estado Joven, todo lo que abarca SIMO, incluso cuando una empresa internacional llega a nuestro país, como lo es McDonald's, hace que la economía se mueva. ¿Por qué? Porque entonces una empresa internacional va a generar empleo aquí en Colombia, porque no va a haber quien atienda McDonald's
si no es pues una persona, un individuo colombiano. Entonces, se tiene que implementar distintas plataformas, tienen que haber políticas públicas para poder garantizar este derecho como tal a tener una vida digna por medio del trabajo. Este es un tema muy importante y por eso queremos compartirlo con todos nuestros oyentes, ya que son muchas las personas que no conocen sobre el derecho al trabajo, de modo que si se les vulnera, no saben cómo actuar al respecto. Es por esto que les preguntamos a varias personas sobre el derecho. Escuchemos sus respuestas. El derecho al trabajo es lo que tiene todo ser humano para defender sus derechos a la primera necesidad. Todas las personas tenemos derecho a un trabajo digno y a un sueldo justo. El derecho al trabajo es pues, el derecho que tenemos todos para poder conseguir un trabajo, y adicional está relacionado con que ese trabajo pues tenga las condiciones mínimas para hacerlo como un trabajo digno, por así decirlo. Entonces que ese trabajo no se discrimine por género, por estrato social, religión, nada de eso. Hoy, 1 de mayo, se celebra o se conmemora el Día del Trabajo. Todas las personas tenemos derecho al trabajo, pues para poder sobrevivir dignamente. Adicional que el trabajo dignifica al hombre. Entonces, el gobierno de cada país debe garantizar o preocuparse por brindar oportunidades para que todas las personas que sean laboralmente activas puedan tener un trabajo y así garantizar este derecho. Es la única forma que tenemos de sobrevivir y sacar adelante nuestras familias. Como lo acabamos de escuchar, las personas saben que existe el derecho al trabajo, pero pues digamos que no saben de pronto cómo funciona o cómo se puede hacer cumplir. Según BBC News, Colombia es uno de los países más desiguales de Latinoamérica y se necesitarían 11 generaciones para salir de la pobreza. Básicamente la pobreza se debe a la falta de recursos que se generen cuando se devenga un salario. Por tal motivo, el trabajo se ha convertido en un privilegio, es un tema de estatus. Entonces, Edwin, cuéntanos un poco cómo influye el trabajo en este tema. Frente a un estatus, pues digamos que los trabajos cambian a las personas. Aquellos trabajos que tenían una relevancia, pues han quedado en el olvido. Ejemplos, pues muy ligados a las industrias del ferrocarril, por ejemplo. El cartero, por ejemplo, oficios han desaparecido, otros se han creado. Eso estaría diciendo que el trabajo transforma y da estatus no permanente ciertas profesiones y en ciertos contextos. Bueno, muchos oyentes nos están escribiendo a través de nuestras redes sociales preguntando con quién deben asesorarse sobre el tema. Entonces, hoy tenemos uno de los mejores abogados laboralistas del país. Su nombre es Javier Castellanos. Entonces, Javier, bienvenido al programa y por favor cuéntanos cuáles son las principales razones por las cuales acuden a tus servicios. Hola, buen día, un saludo bien especial para ti, para todos los oyentes que nos acompañan el día de hoy. A ver, son varias las causales, digamos que por las cuales los abogados somos consultados en el tema laboral. Que están estrechamente ligados, ¿no?, con el artículo 25 de la Constitución, que es el derecho al trabajo. Tengamos en cuenta cuatro principalmente. Primero, pues los despidos sin justa causa, que se dan cuando los empleadores pues malinterpretan el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Qué dice este artículo muy abreviadamente? Pues da las causales para terminar sin necesidad del pago de indemnización posterior los contratos de trabajo de forma unilateral. ¿Qué pasa si no se cumple? Si las causales no están allí enmarcadas, pues el empleador tiene que dar un pago de una indemnización en favor del trabajador. Otra causal por las cuales pues se dan las consultas es por el no pago de liquidación. ¿Qué dice la ley? La ley establece
que el empleador debe hacer pronto pago una vez finaliza, o habla jurisprudencialmente de un término razonable. ¿Qué quiere decir? Que si no te paga hoy, pues te estará pagando en máximo 8 días, un tiempo razonable. Hay empleadores que demoran mucho tiempo una vez finaliza la relación laboral, 8 meses, un año, 2 años, o sencillamente no la pagan hasta que no llega la orden judicial en pagar esas liquidaciones. Entonces, pues ahí hay una indemnización que establece la ley, un día de salario por cada día de mora, hasta por 24 meses. Entonces, pues ahí pues habría lugar a ese derecho por parte de los trabajadores. Otro tema por el cual se da bastante la consulta es por el denominado contrato realidad. Entonces, esta figura, ¿en qué consiste? Sucede que hay empleadores que contratan bajo la modalidad de prestación de servicio a sus trabajadores, pero en esta prestación de servicio se da 3 componentes que la ley indica que son propios de los contratos laborales. Estos son la prestación personal del servicio, la subordinación y la remuneración. Entonces, pues esta diferenciación hace que en la práctica el contrato de prestación de servicio sea un contrato laboral. Entonces, pues lo que se solicita en esta demanda pues es una nulidad del contrato de prestación de servicios y que se haga el pago respectivo de las prestaciones y acreencias laborales a que tenga derecho la persona. Muchas gracias, Javier. Esperamos que esto haya resuelto la duda de nuestros oyentes. Te tengo una pregunta. ¿Las consultas por lo general provienen de empleados o de empleadores? Y digamos que, ¿cómo sé yo si se me está vulnerando mi derecho? Porque muchas veces pues no nos cercioramos de ello. Entonces, por favor, explícanos un poco sobre las distintas formas que se pueden evidenciar la vulneración del derecho. Sí, principalmente pues las consultas provienen de empleados, pues particularmente por los temas que te refería hace un momento, pero son muchísimos temas, ¿no? También está tema de incapacidades, que les desmejoran sus condiciones laborales, acoso laboral, ese tema también es bien importante, que implica que les suben la carga laboral injustificadamente, que lo desmejoran. Son varios temas, ¿no? Y aunque siempre el llamado general es a que sean los trabajadores quienes nos consultan, muchas veces son los empleadores. Los empleadores básicamente lo hacen para consultar temas de suspensiones de contrato, por ejemplo en estos temas de pandemia, o terminación justificada de contratos, ¿no? A veces se necesitan permisos especiales del Ministerio de Trabajo, entonces pues con este trámite se le ayuda a los empleadores. Realmente es una problemática que no solo afecta a las personas sin empleo, sino que también afecta a las medianas o pequeñas empresas que en ocasiones no tienen dinero para brindarle las prestaciones sociales a su empleado. Con el equipo de producción recolectamos un breve testimonio de un vendedor informal, ya que es uno de los gremios que también se ve bastante afectado respecto a esta problemática. Él es un hombre de 77 años, su nombre es José y hace 45 años que trabaja en la Plaza de Bolívar vendiendo maíz. Él nos contaba que hace aproximadamente un año su labor se está viendo realmente afectada debido a que no se cumplen con las condiciones mínimas y las garantías para que él labore de manera correcta. Es decir, es un hombre de una edad avanzada que se encuentra laborando hasta 13 horas diarias sin importar pues en la condición climática, que lo que busca es poder sustentar a su familia viviendo del día a día. Él nos comentaba que aproximadamente entre semana él puede vender 30,000 pesos, o los fines de semana, de pronto con el tema del turismo, puede completar hasta 80,000 pesos. Pero esto no le alcanza a él para cancelar su salud, su pensión. Entonces digamos que es un tema que se debe regular, ya como lo dijo la abogada Tania, se deben crear diferentes mecanismos para luchar por este derecho. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que les haya sido útil el tema del derecho al trabajo. Ya saben que nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales para alguna asesoría. Principalmente le quiero agradecer a nuestros invitados. Realmente nos aclararon muchas dudas y nos ayudaron mucho sobre el tema.
y no olviden conectarse cada jueves a las 9 de la mañana. Esto fue La Nota Jurídica. Feliz día.